aumento de la CTS a los maestros. Recordemos que el día lunes se firmó la autógrafa de ley que establece que los docentes a nivel nacional podrán acceder al 100% de su compensación por tiempo de servicios al momento de su jubilación. Ellos se encuentran bastante contentos aquí en el gran comedor de la Casa de Gobierno. Son saludados por el presidente de la República, acompañado por el ministro de Educación, Rosendo Serna. Hay muchas vivas por parte de los docentes. También han llegado aquí hasta Palacio de Gobierno los congresistas afines al magisterio, y es que esta ley ha establecido plazos para el pago del beneficio a fin de que el cambio se establezca de manera progresiva. Por ejemplo, los maestros que cesen en el año 2022 recibirán un 50% del pago de CTS este año, un 20% en el 2023 y un 30% en el 2024. Por su parte, aquellos que pasen al retiro en el 2023 percibirán un 70% de su CTS ese año y un 30% al siguiente año, mientras que los docentes que se jubilen el año 2024 en adelante percibirán el 100% al momento del cese. Se encuentra en la tarima de honor el presidente de la República, el ministro de Educación, Rosendo Serna, así como el congresista Alex Paredes, que es vicepresidente de la Comisión de Educación del Parlamento Nacional. Justamente él va a hacer uso de la palabra en medio de los aplausos de cerca de 200 docentes, colegas también del congresista Alex Paredes. Buenas noches con todos y con todas. Señor profesor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Señor profesor Segundo Serna, ministro de Educación. Señor profesor Moisés Chipana, secretario general de la FENATE Perú. Maestros y maestras de todo el Perú. El día de hoy es un día histórico para la familia del magisterio. Aquella herencia que nos dejaron los maestros que hoy tienen la condición de cesantes, lamentablemente postergados y olvidados, con este beneficio que es la demostración de la gratitud que siempre esperábamos, para estas nuevas generaciones la vida cambia. Y la vida cambia a partir de que este beneficio laboral no reconocido, no valorado, costó a todos y a todas. No fue una tarea de ayer, fue una tarea de siempre, una tarea que tuvo eco en las calles, que tuvo eco en las radios, que tuvo eco en las huelgas, en los paros, en las movilizaciones. Y hoy, en memoria de quien también está presente con nosotros espiritualmente, no físicamente, un maestro que perdimos, Fernando Herrera Mamani, parte de los 12 congresistas. Nos dejó esta responsabilidad en los congresistas maestros que hoy conformamos el bloque magisterial. Y tenemos la firmeza y la convicción de demostrarle a este Congreso de la República que nosotros sí hemos venido a trabajar. Hoy trabajamos por la familia magisterial. El año pasado trabajamos por los centros poblados. La semana pasada los profesores de educación física tendrán más plazas. El año pasado, por primera vez, y eso es algo que no hay que desconocer, gracias a una decisión
del profesor Pedro Castillo, presidente de la República, por primera vez en una ley de presupuesto, se otorgó 1.000 millones para devolver aquella parte de nuestro sueldo. Han sido beneficiados 115.114 familias. Para concluir, familia magisterial, el día sábado, aparentemente día de no trabajo, compañero profesor Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, la Comisión de Educación sí va a trabajar. Y vamos a trabajar a las 3 de la tarde. Y vamos a tratar ese proyecto de ley que va a tener que ser aprobado en un acto como este. Aquel que va a determinar que la devolución del 30% se hará sin sentencia judicial. Y dos proyectos, como ya están marcados en el documento, muy bien hecho de observación y que lo convertimos con los compañeros congresistas en dictamen de allanamiento y fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Educación, por el Pleno en su conjunto. Y ahí hay que reconocer el aporte, porque en ese proyecto primigenio que se envió al Ejecutivo no estaba que cesemos el 31 de diciembre. Eso es un aporte de aquí, de despacho presidencial. Y eso se hizo pensando en los estudiantes, porque un maestro cuando cesa en marzo, en mayo, en junio, en septiembre, deja sin ese maestro o esa maestra esos estudiantes. Hoy ya no. Hoy quien empiece el año escolar terminará. Y el día sábado, señor presidente, también vamos a tener la responsabilidad de exponer el proyecto de ley 653, que busca que los auxiliares de educación nombrados y contratados y los docentes contratados, como usted lo señaló en el documento de observación, numeral 5, tendrán una CTS equivalente a un sueldo total por el tiempo trabajado. Y en representación, compañeros, maestros congresistas y de Fernando Herrera, terminaremos exponiendo el proyecto de ley 689, que también busca hacer equidad con los docentes de los institutos superiores para que tengan una CTS. Como lo decía el maestro Ricardo Lorier, ser maestro en el Perú es una forma peligrosa de vivir, pero ser maestro en el Perú es una forma hermosa de morir. Gracias. Acto seguido, palabras del secretario nacional de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación Mamani, quien recordemos falleció de un paro cardiorrespiratorio en octubre del 2021. Ha destacado además que la Comisión de Educación va a trabajar el día sábado para incorporar más iniciativas en beneficio del magisterio. En el uso de la palabra, José Moisés Chipana, compañeros dirigentes, secretario nacional de la FENATEP. compañeros maestros y maestras, en primer lugar, como secretario general de la FENATEP Perú, permítame, a nombre del Comité Nacional, a nombre de los maestros de las bases regionales del país, expresar nuestro agradecimiento al señor presidente por invitarnos a esta ceremonia.
que el día de hoy se va a firmar y promulgar esta ley que ha sido aprobada en el Congreso, a través del cual se establece la compensación de tiempo de servicio al 100% de la remuneración íntegra mensual. Queremos señalar de que en estos 30 años las condiciones laborales, sindicales de los maestros han sido precarizados. Por eso que los maestros de las bases regionales del país han tenido que salir a las calles a efectos de exigir a los gobernantes de turno, a efectos de que se puedan encaminar las demandas del magisterio. Y desde ya queremos reconocer a los maestros de base, a los maestros de las bases regionales del país, porque esto ha sido gracias a la conquista de los maestros que con su consecuencia y firmeza han sostenido las luchas del magisterio. Asimismo, reiterar nuestro reconocimiento a los maestros del país que con su consecuencia han venido sosteniendo las luchas del magisterio. Esta es una conquista de los maestros de las bases regionales de la FENATE Perú. Sin embargo, algunos pseudo dirigentes han pretendido arrogarse esta conquista cuando ha sido esta lucha, esta conquista, este logro de los maestros de las bases regionales. Señor presidente, permítame expresar nuestro reconocimiento por esta firma y la promulgación de esta norma que ha sido aprobada en el Congreso. Y desde ya también queremos reconocer a los congresistas por ese apoyo incondicional, y nosotros estaremos vigilantes a efectos de que no se vulneren los derechos del magisterio. Y en la parte final, señor presidente, queremos desde este espacio de que usted cumpla con los compromisos que ha asumido para con el pueblo en magisterio, como una nueva constitución vía asamblea constituyente. Muchas gracias, muy agradecido. A continuación, palabras del señor Ministro de Educación. Esta iniciativa que se ha originado tras la lucha de los maestros de base que pertenecen a esta federación. Algunas arengas se escuchan aquí en el gran comedor de la Casa de Gobierno. Vamos a escuchar ahora al ministro de Educación, Rosendo Serna. Señor Presidente de la República, profesor Pedro Castillo Terrones, estimados congresistas de la República, congresistas también presentes en este acto importante para el beneficio de todos los maestros del Perú. Señor Chipana, secretario general del FENATE Perú, distinguidos maestros, maestras presentes en este acto. En realidad, la conquista de todos los derechos de los maestros siempre ha tenido una situación fuerte de lucha permanente, porque los profesionales en la educación siempre hemos sido los relegados de la atención de todos los gobiernos que han pasado durante la etapa republicana y, por qué no decir, en estos 50 últimos años muy agudizada.
Y por eso es que cuando el profesor Pedro Castillo, ahora en su condición de presidente de la República, es que ha señalado la mirada con visión prospectiva, estratégica de qué hay que hacer en educación. Y uno de los aspectos fundamentales es esa, la disposición para trabajar fuertemente el tema del reconocimiento de los derechos laborales de los maestros, de que tengan mejores condiciones de trabajo, que tengan la posibilidad de tener una infraestructura educativa adecuada, que tengan la posibilidad de tener mejores herramientas de trabajo. Y en esa tarea, en esa mirada, en esa visión estamos caminando, pero también hay que ser conscientes y realistas en el sentido de tener situaciones de sabotaje, de situaciones de permanentemente de estar saboteando el trabajo, no solamente en el flanco interno, sino también en el flanco externo, y esa situación que ustedes ven en el día a día. Pero ahí está el coraje y la pujanza de seguir adelante. Y en el tema del sector educación hemos avanzado varios temas que yo quisiera aprovechar, señor presidente, para poner en conocimiento. Hemos logrado que el tema se financie, el tema del pago, por ejemplo, de los contratados en la gratificación por escolaridad, con recursos reorientados del propio Ministerio de Educación. 75 millones que nosotros quitamos de varias situaciones y pusimos al servicio de los maestros. Hemos cerrado todas las consultas. Hemos dispuesto el cese de todas las consultorías. Y ahí tenemos gente que nos mira con odio, porque justamente ese medio era un medio de ingreso muy fuerte. 400 millones de soles en los 10 últimos años, que están repartidos y que ustedes pueden ingresar y poder ver ahora en la situación del contenido y la situación de a qué estaban orientadas esas consultorías. El señor presidente de la República dispuso el año pasado, estando en el presupuesto 200 millones para el pago de la deuda social, un incremento de 1.000 millones de soles. 1.200 millones asignados al pago de la deuda social. Estamos trabajando ahora el tema para este año y la base es 1.000 millones más. Digo la base porque considero que el próximo año o este año debemos dar un poco más. Entonces vamos a ver qué hacemos con el ministro de Economía a efectos de que nos posibilite tener más de 1.000 millones de soles para el pago de la deuda social. Y estamos trabajando el tema de la calendarización del incremento anual de los maestros hasta el 2026. Y nuestra meta es justamente tener en cuenta la lucha de los maestros del 2017 para que esa aspiración al término del mandato del presidente Pedro Castillo en su condición de maestro pueda decir parte de esa asignación que se pedía en ese momento se haga realidad. El calendario que le vamos a mostrar, presidente, tiene ese objetivo. Y luego, rápidamente, indicar también que estamos trabajando el tema con el gremio magisterial al efecto de la representatividad, del tema de su licencia, del tema de la negociación colectiva. Y ahí sí voy a ser franco también, porque hay que ponerle empeño en el tema de la formalización, el empeño de darle mayor seriedad al trabajo, de la situación de consolidación. Si bien es cierto, a nivel magisterial y en todas las bases del país está la representación fuerte, pero también es fundamental
la cuestión administrativa, la cuestión formal, de tener también cuajado toda esa documentación que permite darle representatividad, no solo en las calles, en las escuelas, sino también en el flanco estrictamente administrativo. Y otro tema que quiero adelantar, en los próximos días sale la norma de reasignaciones y permutas. Y la norma de reasignaciones y permutas tiene una novedad. La novedad es que va a reasignarse todas las plazas en forma escalonada. Es decir, si se produce una plaza vacante y corre el maestro, se reasigna, esa plaza vacante también se reasigna si otro maestro pide. Ese tema se publica la próxima semana, la norma de reasignaciones. Se está modificando la norma de encargaturas para hacer promoción interna a efecto de que los maestros puedan tener posibilidad de en sus colegios tener promoción interna. Sale la norma de racionalización. La norma de racionalización va a tener una figura especial. No va a ser para reubicar a los maestros, sino para identificar la necesidad, no la excedencia, porque los maestros tienen que quedarse en la institución educativa. De ahí que este año incluso ustedes han notado que en ese proceso que cerró, que se inició el año pasado, fuera nuestra gestión, nosotros hicimos al final que queden 1.500 plazas excedentes, pero han quedado todas en sus instituciones educativas, no ha habido movimiento. 200 plazas se han ubicado solo para el área de jurisdicción de la misma UGEL, pero para el próximo año estamos planteando ningún maestro nombrado que tenga plaza va a salir de su plaza. Lo que vamos a hacer es notar la excedencia, la necesidad y en función de ello incrementar número de docentes. Y luego estamos trabajando el tema de la escala para auxiliares de educación, porque existe una escala que es para los maestros dentro del marco de la ley de reforma, pero tenemos que plantear una escala para los auxiliares de educación, porque hay que ser sinceros, el pago que se les da es un pago que no compensa la situación de la canasta básica familiar. Y tenemos así otras normas que tienen ese carácter de romper toda esa situación de, vamos a decir, de persecución que se tenía a los maestros. La norma de evaluación para docentes, para nombramiento, tienen novedad, pero se va a hacer todo el nombramiento posterior a la reasignación. Ninguna plaza va a quedar vacante si es que no se ha hecho reasignación. Todas quedan zonas de altura, zonas más lejanas, para los nuevos maestros. Así como empezamos nosotros, así tiene que ser el sacrificio también de ellos, ¿no? Y bueno, no quiero ya seguir hablando, estamos trabajando fuertemente el tema. Ahí está, lo veo al profesor Tito. El profesor Tito está planteando el tema del proceso de recaracterización de E y B. Y ahí hay un tema que ustedes tienen que ayudarnos. Este año lo que vamos a hacer es que las instituciones educativas plantean por iniciativa propia la situación de una recaracterización excepcional, porque el próximo año se hace la recaracterización quinquenal. Y ahí ustedes tienen la oportunidad de corregir todas las situaciones incorrectas que han habido y que han posibilitado que colegios identificados con una determinada, vamos a ir monolingües, estén tipificados como A y B, y después los maestros están al momento de la adjudicación en una pelea en el sentido que no les corresponde a algunos y otros por tener una constancia están ubicados en un puesto menor pero tienen acceso al contrato. Estamos tratando de corregir y les decía también que nosotros tenemos una situación en el trabajo interno, una situación también de permanente observación, de sabotaje. Lentamente y a paso firme, pero
con toda firmeza trabajo interno de permanente observación, de sabotaje, lentamente y a paso firme, pero con toda firmeza, estamos tratando de corregir y convocar a los maestros de todas las regiones del país. La diferencia de otras gestiones es que no salimos de una universidad privada, sino pública, y venimos quienes ejercemos docencia en educación básica. Y por eso que todos los que están llegando al ministerio, señor presidente, a nombrar a los maestros. Estamos en esa tarea. Me dice el señor presidente que la tarea ahí, para nombramiento, ustedes van a ver la norma y nosotros creemos, estamos convencidos que tienen que nombrarse el 100% de docentes en ese proceso. Espero que haya algo. Finalmente, quiero agradecer a ustedes esta oportunidad y hay que seguir vigilantes en los temas que nos faltan hacer todavía. Las puertas del Ministerio de Educación están abiertas, podemos conversar, lo hemos hecho ya en 2, 3 oportunidades con los dirigentes sindicales, y cualquier maestro de base que quiera hacer siempre puede solicitarlo y va a tener nuestra atención. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor presidente de la República. Ha señalado que esta publicación del autógrafa de ley que otorga hasta el 100% de CTS a los docentes es un reconocimiento de los derechos laborales de los maestros, pero también ha hecho un anuncio, y es que su sector ha dispuesto el cese de todas las consultorías, y es que ellas durante los últimos 10 años ha tenido un costo de 400 millones de soles. Vamos a escuchar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Señor Ministro de Educación, señores congresistas de la República, compañero Moisés Chipana, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del país, queridos compañeros maestros y maestras, muy buenas noches, bienvenidos a la Casa del Pueblo, a la casa de ustedes, de todos los peruanos. Esta es la Casa del Pueblo porque es el pueblo el que paga la luz, el que paga el agua, el que paga los servicios. Queridos compañeros, hoy es un día histórico, no solamente para mí, sino para el magisterio, para la familia magisterial, porque después de un largo periodo de luchas, después de un largo periodo de recibir nosotros como presidente de la República este mandato por encargo de este magisterio, por encargo de ustedes, por encargo del pueblo peruano, hoy debo decirles de que no es suficiente hacer un reconocimiento simplemente. No es suficiente llamarlos a Palacio para decirles que hay que rubricar algo, sino yo creo que es el momento de decirles de que cuando hay la voluntad, no solamente política, por parte de nosotros, sino también de estos hombres y mujeres que hoy en día nos representan, maestros congresistas que batallan. Yo les pido a ustedes un fuerte aplauso para estos congresistas, para que ellos están con nosotros, y los congresistas, el Congreso de la República, y a través de este espacio saludar a los congresistas, todos los congresistas de la República que han marcado ese botón verde para ver de alguna u otra forma este reconocimiento. Pero ese reconocimiento como maestro y como presidente al esfuerzo de ustedes, al trabajo de ustedes,
al trabajo del pueblo, al trabajo de cada uno de los trabajadores en el sector educación. Queridos compañeros, queridos maestros, quisiera decirles que el esfuerzo que hacemos nosotros como gobierno, ustedes como dirigentes, los compañeros como congresistas, el ministro como tal, tiene que verse reflejado en esa tarea que nos encarga la patria, en esa tarea que nos encarga el país, de volver a ser los segundos padres de la sociedad y volver a tener la confianza del pueblo, porque detrás de nosotros como maestros, detrás de cada uno de nosotros, existe una gran responsabilidad, que son nuestros niños y nuestras niñas, y por ello lo hacemos con todo aprecio, con todo cariño. Durante años se nos han negado muchos derechos, no solamente a los maestros, sino a muchos trabajadores. Y hoy es el tiempo no solamente de reivindicarla, sino también de entender cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes como trabajadores. Entendemos, y lo siento así, la he vivido así, que este beneficio cuesta también a ustedes y a mí personalmente habernos comido unos gases en las calles, haber recibido bombas en las plazas, haber recibido también tristes noticias cuando hemos tenido que perder muchos maestros que el día de hoy ya no están con nosotros. Esta es una lucha que ha costado vidas y vendrán muchas cuando tenemos que salir al frente también como ciudadanos que respetamos la democracia, como ciudadanos que el pueblo nos ha puesto acá y vamos a seguir defendiendo, y acá tienen a un hombre demócrata como maestro y como presidente para ver que esta situación tiene que seguir adelante. Ese derecho, estos beneficios que le corresponden por ley, como el pago de la deuda social, señor ministro, vamos a ver que a pesar de la crisis por la cual atraviesa el país, cuando hemos recibido al Perú en momentos críticos, en primer momento no tuvimos tiempo de pensar en el maestro, en sus demandas, no tuvimos tiempo de pensar en el agricultor. Lo primero que hicimos es pensar en todos los ciudadanos y garantizar este proceso de vacunación, invirtiendo miles de millones de soles. Gracias a Dios, por encima de todo, estamos vivos y hay que cuidar la salud y la vida de todos los peruanos. Yo agradezco a ustedes que han acatado esta disposición del gobierno para vacunarnos y vacunar a los niños. Y hoy son ustedes los que nos garantizan este derecho constitucional, el derecho a la educación, volviendo a las aulas. Y con esa fuerza, no solamente como maestros, no solamente como sindicalistas, como congresistas, como gobierno, hoy le decimos al país que estamos cumpliendo con esta meta, cueste lo que cueste, a pesar de las zancadillas que nos han puesto. Hoy han vuelto los niños el 100% a sus instituciones educativas, pero también somos conscientes nosotros, y eso la viven ustedes como la he vivido yo, la precariedad de la situación educativa en el país. Imagínense que el gobierno debe a su país, debe al interior del país y al maestro esta infraestructura educativa en la cual está colapsada, y que esa deuda sobrepasa los 111.000 millones de soles. Y sumado a esta deuda que tenemos al magisterio, que es la edad de Cristo, 33.000 millones de soles para pagarle la deuda al magisterio, y muchos maestros que han ido más allá, sin poder cubrir, sin poder haber recibido esta demanda. Pero a pesar de eso, el año pasado hicimos el esfuerzo de destinar 1.200 millones de soles para el pago de la deuda. Y vamos a hacer el esfuerzo para que este año
sean unos centavos más de lo que les dimos el año pasado. Compañeros, queridos maestros, este es fruto de una demanda, fruto de una lucha, lo entiendo así, pero también quiero reconocer el trabajo de la unidad, el trabajo del ministro, el trabajo de los congresistas y también el esfuerzo que hacen nuestros padres de familia, las autoridades que ven con buenos ojos a la educación peruana. Y en ese marco debo reconocer a los docentes, a estos soldados que están en los rincones de la patria, de la costa, de la sierra y de la selva. En las zonas de frontera, y señor ministro, hay que priorizar algunos bonos para los maestros que están en la zona de frontera del país. Estos maestros que son fieles a su responsabilidad y a su compromiso con el país, a su misión de servir a esta patria, que han venido a cumplir esta labor educativa. Y no solamente corresponde a los maestros, sino corresponde también al personal administrativo, a los auxiliares, a nuestros directores, que pronto van a también tener novedades. Y creemos importante decirlo, señores, de que este trabajo tiene que asumirse con gran responsabilidad. Hemos pasado y hemos salido de esta pandemia. Creo que van a venir otras pandemias, pero no podemos permitir las zancadillas antojadizas que no se quiere respetar la voluntad popular del pueblo peruano. Pero pese a ello, estamos acá firmes y no vamos a declinar porque ese es el mandato del pueblo. Y desde acá debo decir al pueblo peruano, si queremos ser un país más justo, si queremos ser un país más equitativo, empecemos por reconocer el trabajo de los maestros del Perú. Si queremos un país más igualitario, empecemos a reconocer a los derechos de la familia magisterial y a sus hijos de los maestros, que ellos son y serán siempre la segunda familia del pueblo peruano. Si queremos una sociedad más justa y equitativa, tenemos que empezar a saldar esas deudas históricas que tiene este magisterio. Y por eso, en condición de presidente de la República, hoy tengo la satisfacción no solamente de estar frente a ustedes, sino también de presentar y disponer la publicación de una importante norma que es fruto del consenso y del esfuerzo del magisterio, pero también es fruto del Ejecutivo juntamente con el Congreso de la República. Esta ley revaloriza la carrera docente y atiende un justo reclamo de los maestros del Perú. Es el pago del 100% de su CTS y que se cumplirá de manera progresiva pero segura. Las generaciones de maestros y maestras que aquí y de aquí en adelante han tomado a bien asumir esta noble misión, cada vez que se jubilen, recibirán este justo beneficio. La jubilación con una CTS digna no le corresponde solamente al Ejecutivo, le corresponde al Congreso, pero más aún es la lucha del magisterio. Y esta publicación de esta norma es una muestra del firme compromiso de nuestro gobierno con la educación, porque es la base del progreso y el desarrollo, y más aún
siendo un derecho constitucional de todos los peruanos. Con la educación no podemos hablar de otra cosa, sino más bien de un derecho de verdad. Basta de discriminaciones y privilegios en la educación peruana. Por ello, creo importante decirles de que estamos bastante preocupados por nuestros hijos. Sé que ustedes también, en el marco de la educación formal, nos queda una tarea tan importante. Ayúdenos a identificar y a encontrar a esos niños que en este momento en el Perú no podemos taparnos los ojos. Aún hay niños sin matrícula, aún hay niños abandonados en este país. Ayúdenos a localizarlas y demos el espacio para que gocen de este derecho. Así como estamos agradeciendo y reconociendo a ustedes por haber hecho realidad y la presencialidad y el retorno a la institución educativa, así también queremos decirle al Congreso de la República y a nuestros hermanos congresistas que agenden también para que de una vez por todas el Congreso haga el esfuerzo de priorizar este gran problema que tenemos en las escuelas del país, como es la infraestructura educativa. Nuestros maestros no pueden estar prestando el servicio educativo bajo la precariedad, en peores condiciones de su infraestructura educativa del país. Y también, señor ministro, hagamos el trabajo en conjunto. Garanticemos no solamente los beneficios y los derechos al magisterio, sino también, a través de ellos, garantizar una alimentación de calidad para nuestros niños. La distribución de materiales educativos, y que no solamente se haga una distribución de arriba hacia abajo, porque no solamente hay que pensar en mentores que están en el pupitre, sino aquí están la experiencia y que hay que abrir los espacios a gente que tiene la experiencia y que tiene el talento para impulsar los materiales educativos de abajo hacia arriba, para que lleguen a las instituciones educativas del país. Creemos importante decirlos que así como nos preocupamos por los derechos de los maestros, por la infraestructura educativa, por el material educativo y por la alimentación, estamos hoy en día, y eso debo anunciarlos, y anuncio de que hay que hacerlo juntamente con nuestros congresos, de que ya tenemos listo el proyecto de ley del ingreso libre a las universidades para nuestros estudiantes del país. Queridos compañeros, junto a ustedes haremos que este sea el quinquenio de la educación. Hagamos que en este quinquenio se priorice y se dé el mayor presupuesto al sector. Quiero destacar el rol que han hecho nuestros compañeros y los congresistas de la República en la aprobación de esta importante norma. Es una muestra de que cuando trabajamos unidos, de que cuando nos sacudimos de otras cosas que no le sirven al país y miramos el país al frente, estos son los resultados cuando el pueblo mismo reconoce la labor. Un trabajo conjunto, teniendo y poniendo al Perú a los intereses patrios por delante. Y podemos sacar tantas leyes que nos encargue el Congreso, como lo hicieron en el 2013 el Congreso de la República, encargando al Ejecutivo, y que la noche de ayer al Perú le entregamos la apertura de un importante proyecto, como es la refinería de Talara, que eso sirve para el país. Queridos hermanos, señor ministro, compañeros dirigentes, queridos compañeros maestros, quiero pedirles a ustedes
que miremos a la educación sin ninguna bandera política, que miremos a la educación sin ningún tinte político, porque la educación debe ser una política de Estado como lo hemos exigido en las calles. La educación debe ser una tarea que nos concierne absolutamente a todos. En este momento dispongo que la presente autógrafa se publique en el Diario Oficial El Peruano como beneficio para todo el Magisterio Nacional. ¡Viva los maestros del Perú! ¡Viva la educación peruana! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. De la República, Pedro Castillo Terrones, quien esta noche dispone la publicación de la autógrafa de ley que otorga hasta el 100% de CTS a los maestros. Ha considerado que esta iniciativa ha sido producto de una lucha que ha costado vidas y es una muestra del firme compromiso del gobierno con la educación, porque es la base del desarrollo. Ha dicho además que se tiene listo ya el proyecto de ley que plantea el ingreso libre a las universidades. Cabe señalar también o informar sobre el proceso gradual en el que se va a otorgar la CTS. Para recordar es que los maestros que cesen en el año 2022 recibirán un 50% del pago de CTS este año, un 20% el 2023 y un 30% el 2024. Entonces de esta manera se presenta y se publica esta autógrafa de ley que otorga el 100% de la CTS a los docentes. Aquellos que pasen al retiro en el 2023 recibirán un 70% de su CTS ese año y un 30% al siguiente año, mientras que los docentes que se jubilen en el 2024 en adelante percibirán el 100% al momento del cese. Bien, culmina esta ceremonia en la Casa de Gobierno. Retornamos a Estudios Centrales.